Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que como docentes no solamente es de importancia, sino también de impacto en nuestro desempeño con los alumnos, con el sistema educativo, con la sociedad, en fin, con todo lo que en un momento dado involucra la importancia de lo que es la educación para una sociedad. Espero les guste el tema. Bueno, la educación en tiempos de COVID. Sabemos que actualmente el mundo está ante una pandemia, la cual no era obviamente ni esperada, ni siquiera en la magnitud con la cual se está desarrollando en la sociedad. Desafortunadamente, no solamente está afectando a nuestra economía, sino también a nuestra educación. El haber comenzado prácticamente este año con estos cambios en nuestro estilo de vida y finalmente de todo lo que es nuestro programa en cuanto a lo que es la educación, sí ha causado un impacto con los estudiantes, con nosotros como docentes y con nuestros sistemas de educación en nuestras diferentes instituciones. El objetivo más que nada de este tema es precisamente hacer un análisis de las medidas implementadas por los diferentes sistemas educativos. Es buscar tal vez el que el alumno llegue a hacer un análisis y pueda implementar ciertas estrategias que les puedan ser de utilidad de acuerdo al tipo de nivel de educación que está dando sus clases. Como temas que vamos a desarrollar está el impacto del COVID en los sistemas educativos, que es esta pandemia de la cual estamos viviendo actualmente, las consecuencias de esta misma, las barreras para digitalizar la educación, las condiciones digitales en los diferentes países, sobre todo los de América Latina, y veamos en qué situación y posición está nuestro país como México, y las medidas para lo que es la continuidad educativa. En cuanto a lo que es el impacto en los sistemas educativos, vemos que la afectación ha sido a estudiantes y también a nuestros centros educativos. Hay estudios en los cuales dicen que existen 165 millones de estudiantes que se ha visto afectado por este cambio en lo que es la forma de dar la educación. La gran mayoría de los países estamos acostumbrados a que sea presencial. El buscar otro tipo o implementar otro tipo de modalidad les ha costado muchísimo a los alumnos adaptarse, a los docentes también en un momento dado, ya que no estábamos todos preparados, no teníamos todos en un momento dado alguna actualización con todo esto que se llama a lo que es una vida virtual, a todas estas modalidades de poder accesar hacia el alumno no solamente de una manera presencial, sino también a través de una computadora, un celular, en la comodidad de su casa, para poder seguir con nuestra educación, para poder seguir con el aprendizaje, con la enseñanza y hacer cada vez más fuerte al alumno que en un momento dado se está preparando para poder enfrentar no solamente una economía el día de mañana que esté como egresado, como adulto, ¿no? Sino también en cuestiones personales. Los centros educativos definitivamente han sido cambios drásticos para la mayoría. Realmente estamos acostumbrados a tener una planeación anual en la cual estamos acostumbrados a tener muchísimo material didáctico impreso. Algunos los tenemos todavía en ciertos discos USB, pero muy pocos han podido implementar el Internet como parte de una materia o como parte de las actividades que pudiera el alumno llegar hacia el maestro para enviar tareas, para en un momento dado tener dudas, si por situaciones de horario no se pudiera establecer dentro de lo que es el mismo aula o teniendo el contacto directo con el paciente, sino que también se pudiera tener un acceso por medio de un correo, por medio de una plataforma, el poder implementar tal vez temas en los cuales los alumnos puedan desarrollar y con ello fortalecer más que nada y hacerlos unos críticos reflexivos.
para dar opciones, estrategias, mejoras, poder tal vez en ellos hacer grandes líderes el día de mañana para futuras empresas. La crisis económica pues ha definitivamente afectado a diversos países. La educación no solamente es algo que en sí como alumno y como maestro es algo que podamos vivir todos los días y pudiéramos decir que es gratis en la gran mayoría de los países y en ciertos niveles. También hay una parte en la cual es particular y para todo ello también se necesita ciertos recursos financieros para poderlo desarrollar. Nosotros a veces como instituciones públicas necesitamos un apoyo económico del gobierno y quienes están en instituciones particulares, pues definitivamente necesitan también cierto recurso para el financiamiento de todo lo que en un momento dado vayan a ofertar. La continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje pues se vieron obstaculizados últimamente, en los cuales tuvieron que buscar otro tipo de estrategias. En algunas de las veces tal vez no fueron las adecuadas, pero por lo menos trataron ellos de ayudar al alumno a que terminara su ciclo escolar. Existen países en los cuales desafortunadamente definitivamente se vio totalmente obstaculizada. El gobierno ha podido ayudar en ciertos países. Sin embargo, también lo que es el sistema educativo, hoy por hoy tiene que buscar esas estrategias para poder tener más opciones para poder llegar al alumno. ¿Y las familias se han afectado? Pues sí, definitivamente. El hecho de que a veces como papás ibas por el alumno, llegabas al domicilio, las actividades que a veces tenían nada más para vigilar, apoyar en ciertas partes con las tareas, hoy por hoy ha sido de cambios drásticos, desde el hecho de que el alumno tenga que tener un acceso a un internet, tenga que tener una computadora, una tablet, un celular, tener que descargar ciertos programas en los cuales la escuela se mantiene en comunicación, correos con los padres de familia, para ver horarios, para ver materias, para en un momento dado tener avisos, ¿no? Para los padres ha sido totalmente desconcertante el hecho incluso de tener que sentarse más tiempo con los hijos para poderles dar toda esta parte de complementación y reforzamiento que muchas veces como docentes nos vimos obstaculizados en estos días. ¿Qué consecuencias nos ha dejado esta pandemia? Bueno, pues entre las repercusiones negativas sobre lo que es el aprendizaje alcanzados, definitivamente el aislamiento es uno de los que ha sido muy marcado. El alumno está acostumbrado a tener una convivencia social, al tener una educación en la cual tenga que tener un diálogo y pueda ser colaborativa incluso, trabajar en equipos y ahorita definitivamente tener que hacerlo en casa. Definitivamente con determinados niveles pudiéramos continuar con esa educación colaborativa, ¿no? Pero no siempre se puede dar en todos los niveles. Muchísimas veces los niños son muy dados, sobre todo los pequeños, de aprender más que nada de lo que ellos observan de los demás, ¿no? Y esa parte es algo en los cuales ellos se ven ahorita limitados. La afectación en la programación curricular. Pues desde que empezamos meses antes con lo que es un ciclo escolar, pues nosotros ya tenemos una programación establecida y realmente el tener que cambiarla casi a medio camino y finalizando sobre todo, sí fue algo impactante, no solamente para el alumno, definitivamente también para el docente, porque no teníamos previsto que ya no íbamos a tener al alumno de frente, que ya no íbamos a tener todas estas horas con las cuales contábamos todos los días para poder abarcar todos los temas que en un momento dado habíamos tenido como temáticas, sino que íbamos a tener menos tiempo, íbamos a tener al alumno frente a una computadora o una tablet o un celular y en el cual nos es difícil captar a veces la atención, sobre todo con los que son más pequeños, que es muy normal que se distraigan por cualquier situación.
y tener que buscar tal vez algunos videos interactivos, el tener que buscar ciertas actividades en las cuales podamos desarrollar todos en casa y tengamos el espacio sobre todo, ¿no? Para que ellos puedan en un momento dado desarrollar toda la imaginación que en clases pudiéramos haber implementado. La deserción en grupos vulnerables. Desafortunadamente, el no tener el internet, el no tener un celular, una tablet o una computadora, en cierto tipo de alumnos, desafortunadamente, ha ocasionado que tengan que abandonar la escuela. No solamente por el hecho de no contar con ello, sino que a veces es una situación económica y familiar y personal en la cual definitivamente no podemos nosotros exigir que la familia nos tenga que apoyar en ese aspecto económico cuando no lo tienen. En otros países se ha podido establecer que en las televisiones se puedan dar determinados horarios para que se puedan dar clases, pero también hay cierto grupo en los cuales ni siquiera tienen un televisor. Entonces, ese tipo de alumnos son los que desafortunadamente en este ciclo escolar que está culminando desertó. Y esto va a ser un atraso no solamente para ellos, sino también en sí para todo lo que es el sistema educativo que este año está culminando, y no solo en nuestro país, sino en muchísimos otros países. Escuelas sin la educación a distancia. Las herramientas digitales pues definitivamente han sido nulas. No todos los países ni las escuelas tienen herramientas digitales. Tampoco estaban planeadas en un momento dado a corto plazo, sino que tal vez las tenían dentro de unos años más, ¿no? Con ello, con todo esto que está pasando, desafortunadamente han tenido que buscar estrategias. Tal vez no fueron las más adecuadas, pero sí en un momento dado, buscando las que tenían con mayor apoyo, sobre todo en la parte de todo lo que son las plataformas, que hay algunas que son gratuitas, otras incluso el apoyo que dieron hasta esta pandemia fue el hecho de que bajaron sus costos para que pudiera tenerse algún tipo de modalidad premium o que no sea tan básica, para que podamos tener el acceso a no solamente con un horario más reducido, sino que podamos tener un horario muchísimo más amplio, pudiéramos llegar a más audiencia, ¿no? Entonces, todo esto sí en un momento dado con ciertos países ha funcionado, pero no todas las instituciones educativas estábamos preparadas para ello. Y es muy difícil en un momento dado poder con ciertas materias implementar clases a distancia. Hay unas en las cuales necesitamos tener el alumno enfrente para poder apoyarles con las dudas. Y habrá otras materias en las cuales se le pueda dar una clase virtual y ellos después puedan en su momento dado contactarnos por medio de un correo o por medio de una plataforma en donde podamos hacer tal vez algún foro de discusión y ellos poder discernir o en un momento dado poder expresar, ¿no?, lo que sí comprendieron o lo que no comprendieron y poder enriquecer todo ese conocimiento que como grupo en sí nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer como docentes. Aumento de brechas entre el alumno y el docente. Si aún teniendo al alumno de frente, muchísimas veces no logramos esa comunicación, ese contacto con el alumno y hacer que todos participen de una manera particular o colaborativa, realmente con estas implementaciones de distancia por medio de lo que es el correo, por medio de las plataformas, también ha causado muchísimo más distanciamiento entre el alumno y el docente. Se pierde cierta confianza por lo mismo de que se sienten inseguros de cómo expresar o cuando lo logran expresar, muchísimas veces para nosotros como docentes se nos hace muy difícil el poder entender qué es exactamente lo que ellos no han comprendido y buscar otras estrategias para poderles hacer llegar y que logren ellos discernir todas sus dudas. Muchísimas veces no solamente con videos, sino también con ciertos ejercicios, el hecho de incluso de tener que estar en horas disponibles para ellos, para que podamos apoyarlos y
definitivamente eso como docentes a nosotros no estaba no estaba como parte de nuestra programación, ¿no? Porque pues tenemos un horario realmente establecido para ellos, pero fuera de, pues también tenemos una vida normal y cotidiana. Pero con todo esto hemos tenido que implementar ciertos horarios en los cuales también pues podamos tener el acceso a responder estas dudas de los alumnos. Las barreras para digitalizar la educación. Se ha logrado definitivamente encontrar que la conexión, la disponibilidad a las computadoras es muy limitada. Los niños y los adolescentes se les ha hecho muy fácil en cierta forma, pero como a una actividad personal, ¿no? Como juego, como búsqueda de ciertos temas de interés, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de educación, en donde tienen que hacer una búsqueda de información, ellos no están acostumbrados a seleccionar cuáles son los buscadores ideales, cuál es esa información que realmente para ellos es importante y cuál es la información de la cual pudiéramos considerar como basura, ¿no? Entonces, esta conectividad y esta disposición, no todas las personas lo tienen en casa y muchísimo menos sus hijos. La familia y vivienda, economía, disponibilidad del apoyo y obviamente la salud mental. La familia es básico para una educación. El que la familia esté bien, el que la familia no esté estresada, el que en casa todo esté marchando adecuadamente, también impacta en lo que es una salud mental en el niño. Y eso nos ha demostrado en muchísimas ocasiones con varias investigaciones que existen actualmente, que eso ayuda a que el niño realmente siga creciendo, no solamente en cuestiones personal y educacional, sino también en cuestión de fortaleza y de seguridad. Desafortunadamente, volvemos al mismo punto que va muy pegado con la conexión. No todas las familias tienen la infraestructura adecuada en el cual el niño pueda tener un lugar asignado para poder estar frente a un celular o una computadora y poder establecer el contacto para poder tener su clase, o el hecho a veces de tener que no solamente hacer la tarea de una manera individual, sino el hecho de haberlo comprendido, porque tenemos un tiempo en el cual estamos frente al alumno también, y ese tiempo es muy reducido, porque también hemos podido comprobar que si nos extendemos en cierto tiempo, pues el alumno pierde toda la atención, ¿no? Se aburre, le da ganas de ir al baño, en el transcurso de casa que va al baño, pues a veces se distrae con algún juguete, que si en algún momento va a la cocina, alguna mascota, en fin, realmente el poder controlar esta situación desde la posición en la cual estamos detrás de una cámara es muy difícil e incontrolable. Realmente tenemos que tener muchísima paciencia, tratar de hablar con los papás, de que realmente tengan ellos un lugar en el cual no tengan nada que les distraiga y nos puedan prestar la atención por lo menos esos 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos que pudiéramos tener clases. El estudiante, sus conocimientos, sus habilidades de aprendizaje, ¿no? Y las habilidades que puedan también desarrollar. Realmente la tecnología es algo que llama, es algo que les gusta a los niños y a los adolescentes más, pero no todos tienen esa habilidad, y también ante ello, cuando estamos ante situaciones en las cuales tenemos que enseñarles, nos damos cuenta y hemos logrado identificar que se les complica, y realmente el enseñarles desde aquí o el tener que retroceder a ciertos temas nos ha hecho que realmente nos estresemos también como docentes y que tengamos un retraso en todo lo que es nuestra programación. Para poder dar una clase, sobre todo de manera virtual, tenemos que empezar con enseñarles a los niños cómo manejar la computadora o si fuese en un celular, cómo van a entrar, cómo es la búsqueda, dónde van en un momento dado, si hay que crear un correo, si hay que crear una contraseña, dónde lo van a poner. Entonces, realmente es
primero que nada, empezar con esta parte de cómo vamos a tomar una clase de manera virtual en una plataforma, para que ellos puedan tener mayor seguridad cuando se sienten y no se estresen. Realmente hemos visto y hemos vivido que cuando hemos tenido al alumno y hemos empezado con todas estas situaciones de las clases en línea, vemos el estrés que les ocasionamos cuando ellos no logran encontrar dónde deben de oprimir la tecla, qué realmente dónde es la clave o qué es un usuario o el número, si es mayúscula, si es minúscula. Todo ese estrés nos ha ocasionado también que el alumno se sienta limitado en su conocimiento y diga que él no sabe. Si nos ponemos a indagar, hay alumnos que han dicho que no les ha gustado realmente esta parte de tener clases en línea, les ha causado mucho estrés. Ellos prefieren estar en un aula, convivir, tener al docente cerca, el poder estar pues con la pizarra, el poder expresarlo de manera, porque muchísimas veces cuando lo hacemos también acá en la computadora, pues no escriben de la manera adecuada, se van más con rayas y todo eso les va generando una limitación a su autoestima y eso realmente no es nuestro objetivo. Y realmente se han sido grandes barreras por las cuales nos hemos tenido que enfrentar y muy probablemente ustedes también se van a tener que enfrentar y entonces hay que tratar de planear que si me pudiera surgir esta situación, ¿qué es lo que pudiera yo hacer? Obviamente es dependiendo del nivel de educación en la cual estemos incursionando, ¿no? Con los adolescentes es muchísimo más fácil. Pero, ¿qué pasa con el adolescente? Que le da pena muchísimas veces incluso el tener que hablar, el tener que incluso cuando les pedimos, por favor, enciendan sus cámaras para poderlos ver, para que ellos puedan en un momento dado platicar, les da pena. Y lo único que a veces hacen es tal vez por medio del chat, el poder hacer allí sus dudas, ¿no? Entonces, también es una parte en la cual vemos que nos limitamos en la comunicación con ellos, porque otras veces ni siquiera eso. O sea, toma la clase o en un momento dado el curso y creen ellos que con eso es suficiente, pero si les queda alguna duda, no buscan ellos el tener con alguna de las herramientas, ya sea por medio del chat o incluso a través por medio del WhatsApp, el poder buscar las respuestas para que ellos puedan discernir sus dudas, se quedan con ellas. Entonces, son muchas cosas que como docentes desde aquí a veces no podemos en un momento dado deducir al 100% si realmente el alumno logró comprender lo que yo le quería expresar. Ahora, ¿qué condiciones digitales se encuentran los países? Bueno, hay un estudio en el cual marca de lo que es América Latina y está obviamente en nuestro país, en donde vemos quienes en un momento dado sí estaban preparados para una situación como esta. Entonces podemos observar que México realmente pudiéramos decir que de todos los parámetros, pudiéramos decir que debería de tener para poder haber enfrentado esta pandemia, realmente está en un término como medio. Tenemos un almacén contenido digital, sí, eso significa que sí tenemos bibliotecas virtuales en las cuales diferentes tipos de alumnos han podido buscar informaciones en línea, pero definitivamente nos hemos visto muy limitado con los tutoriales virtuales. No hemos tenido esa implementación como docentes para poder buscar estas estrategias de cómo hacerle llegar al alumno, perdón, e incluso también al mismo docente, cuando estamos hablando de un sistema de educación, que puedan ellos fortalecer para poder llegar al alumno con el mensaje, con todo lo que en un momento dado implementas en una clase presencial y que lo puedas hacer en línea. Tampoco estábamos preparados con los paquetes de recursos digitales. Entonces, aparte que son algo en cuestión de economía para lo que es el sistema educativo costoso, no estaba totalmente en todos los estados de México, estaban preparados para ello.
había uno que otro estado que sí, pero la gran mayoría de los estados de nuestro país no lo estaban preparados. Claro, ha habido sus países en los cuales realmente ellos desde hace tiempo atrás han podido implementar poco a poco en sus sistemas educativos toda esta parte digital, como es el caso que tenemos aquí de Uruguay, quien realmente, haciendo un análisis, este país realmente él estaba preparado para hacer la continuidad de su educación, incluso no presencial. Hay países iguales en la que su situación ha sido muchísimo más drástica, como es en el caso de Bolivia, Haití y Venezuela. Esto realmente pudiéramos decir que son cifras, pero desafortunadamente afecta mucho a todo lo que son los niños, a los adolescentes, a quienes ya estaban a punto de egresar y poder tener ya una carrera. El hecho incluso de la convivencia que hacemos a la hora que hacemos nuestro término de clases, el tener las festividades o en un momento dado nuestras clausuras, ¿no? Todo eso también son motivaciones personales que el alumno necesita para su crecimiento y seguridad. Y definitivamente ninguno de los países se había pensado que todo esto pudiera ocasionar más debilidad en nuestros sistemas educativos. Bueno, la comunicación, la información y el conocimiento que se tiene sobre todo este mundo digital realmente ha sido muy limitado. Hay países que viven con ellos todos los días, pero hay países en los cuales definitivamente el que las familias tengan un celular es un lujo, pero hablar de una computadora es muchísimo más, ¿no? Medidas para la continuidad educativa. Bueno, ¿qué se pretende realmente con esto? Los sistemas educativos pues proponen que realmente tengamos pues plataformas de aprendizaje, tengamos un contenido digital, el material físico o en redes sociales, que tengamos también el acceso y el apoyo hacia lo que es la televisión y la radio, y cuáles son las escuelas que en un momento dado pudieran continuar, estar abiertas, ¿no? México no lo puede tener. Definitivamente con nuestras tasas ahorita de propagación y de contagio que tenemos con este virus, no lo podemos tener. Todavía tenemos muchísimos estados que todavía están en semaforización roja, otros todavía están en naranja, uno que otro ya está en amarillo, ¿no? Pero no podemos tener esa convivencia en un aula todavía. Realmente, pues Nicaragua es el único que realmente hemos podido ver con todo lo que tiene, que sí pudiera tener y continuar con sus escuelas abiertas, porque también hay mayor control en lo que es la propagación de esta pandemia. Pero la gran mayoría de los países realmente tenemos que buscar otro tipo de estrategias para continuar con nuestra educación. Realmente el tener que desarrollar la tecnología en la educación es parte de. Años atrás ya se había empezado a implementar con ciertas materias, con ciertas actividades de investigación, pero no se había establecido como tal para poder hacer una clase no solamente como reforzamiento de lo que tenemos de la manera presencial, sino incluso también como cuestión de sociedad, de buscar un aprendizaje extra. El alumno a veces se ve limitado o se ve en una posición de negatividad, de que lo que tengo enfrente o de lo que yo escucho, o de lo que yo veo, me queda más claro que el tal vez tener que leerlo o el solamente tener que verlo, ¿no? Entonces, hemos tenido que implementar muchas estrategias para poder captar la atención del alumno de manera presencial. Y de manera virtual también tenemos que conseguirlo. Como parte de estas implementaciones, pudiéramos tener una iniciativa en las enseñanzas digitales de emergencia. Esa es una de las propuestas, ¿no? ¿Qué sería? La implementación de aulas virtuales, que hoy por hoy, a pesar que tengamos nuestras materias establecidas de manera organizada, planificada, también podamos considerar que dentro de nuestra materia pudiéramos tener en algún momento
eh, algún tema en el cual pudiéramos implementar en un aula virtual, para que también el alumno vaya viendo las ventajas de toda esta parte digital. Las bibliotecas digitales con textos escolares, enseñarles más que nada a cómo utilizar estas bibliotecas digitales, que puedan realmente ellos fortalecer sus dudas y en un momento dado de manera presencial, aún así o de manera virtual no lo logramos, donde sí pudieran encontrar textos que realmente valgan la pena, ¿no? La población con limitación en Internet. A veces nosotros pensamos que toda la población hoy por hoy tiene internet y no es así. Además que también cuesta. Pero pues existen ciertos lugares que el gobierno ha implementado como gratis. Uno de ellos son los parques. Hay bibliotecas en las cuales tienen acceso al internet y es gratuito también. Entonces, como docentes, tratar de buscar dónde son esos lugares en los cuales el internet no cuesta y es de manera gratuita y poder decirle a nuestros alumnos dónde pueden encontrar esos lugares para que ellos lo puedan platicar también con los padres de familia y nosotros también platicarlo con ellos y decirles cuáles son los lugares en los cuales sus hijos pudieran acudir determinadas horas y que los padres puedan tener esa disposición también de llevarlos. Alianzas con el sector privado. Bueno, en cuestión de la radio, la televisión, hoy por hoy todo esto es algo costoso, ¿no? El gobierno nos está apoyando ahorita, pero el día de mañana no sabemos si todo este apoyo continúe. Entonces es importante que las escuelas y el sistema educativo en sí en general, esperemos que realmente pueda establecer estas alianzas, pero realmente se lleguen a quedar también, para que sigamos fortaleciendo todo lo que es la programación de nuestra educación. Imprimir recursos educativos en textos. Realmente el tener los libros, el tener guías, sí ayuda. No decimos que no, sí ayuda. Sin embargo, habría que también de todo lo que nosotros le pedimos al alumno, también tal vez implementar por allá alguna guía en cuestión de lo que es la enseñanza digital, podérsela dar de manera impresa para que también el alumno vaya leyendo y vaya viendo con imágenes, con videos también, ¿no? Se vaya fortaleciendo la idea de poder aceptar toda esta parte virtual. Y las herramientas de comunicación, pues el WhatsApp, el Zoom, el Microsoft Teams. O sea, si nosotros le enseñamos cuáles son las ventajas y lo bondadoso que tienen todas estas herramientas de comunicación, el alumno ya no va a tener más que nada miedo, porque realmente lo que se ha identificado es el miedo por el desconocimiento que se tiene. No le vamos a enseñar tal vez al 100% todas estas herramientas, todas sus funciones que tienen estas herramientas, pero sí por lo menos la que a ellos como alumnos les puede servir, tanto para recibir una clase y quienes están en una educación superior para poder dar una clase o una ponencia. Y como segunda, pues lo que es como parte de la educación diaria. Creo que como haciendo una propuesta, eh, en lo personal, creo que deberíamos implementar las TIC en algún momento dado de toda nuestra programación que tenemos en un año tal vez o en semestres, ¿no? Como ustedes vayan a establecer sus clases, que incluyan en alguna de estas partes la tecnología en cuestión virtual, para que ellos puedan ver las ventajas, se puedan enamorar también de toda esta parte de educación virtual, que sí es importante y que es un complemento muy valioso para todo lo que es la educación presencial. El día de mañana igual como futuros profesionales se van a ver vinculados, incluso el tener que manejar tecnologías, robots, tal vez impresoras más grandes. No sabemos el día de mañana realmente cuál vaya a ser la profesión que elijan nuestros alumnos, pero sí enseñarles cuáles son esas ventajas de poder manejar
una computadora, de poder manejar tal vez el internet, de poder manejar algún robot, ¿no? Para que ellos mismos vean que lejos de ser un obstáculo, realmente puede ser una herramienta que les complemente a todo lo que ellos pudieran tener como dudas, ¿no? Y puedan buscarle el lado positivo a esta parte de la tecnología. Y bueno, pues como reflexión, ya para terminar, pues les invito realmente que hagamos un análisis de lo que nosotros como docentes queremos hacer con nuestros alumnos. Es buscar complementar la parte presencial con la parte virtual. Creo que esto es algo que esta pandemia nos está dejando como positivo. El hecho de que podamos implementar estas estrategias, poderlas planear para que en futuro no nos pase lo que nos pasó casi a final de este semestre, ¿no? En el cual el alumno sobre todo es el que se vio más afectado. Y este es nuestro objetivo, que ellos realmente continúen con su educación, pero que no sientan que por no estar de manera presencial, la educación se tenga que limitar nada más a lo que ellos vieron, sino que pudiéramos implementar otro tipo de medidas, otro tipo de plataformas, otro tipo de accesos para que ellos puedan sentir que el docente siempre está con ellos, que los está apoyando, que los está fortaleciendo en sus temas, que les está en un momento dado también discerniendo sus dudas, que les está ejemplificando mejor o poniendo tal vez mejores herramientas en las cuales ellos puedan desarrollar en sí todo lo que nosotros nos ponemos como objetivos en todo lo que es nuestro currículum, ¿no? Espero que en un momento dado esta parte les haya gustado. Más que nada este tema fue como un análisis reflexivo de lo que estamos viviendo y de que hay que tomar el lado positivo para que esto realmente el día de mañana no nos vuelva a suceder. O por lo menos que sea de una manera más limitada, ¿no? Y que el alumno realmente también la parte de negatividad a todo esto, pues no sea tan marcado, sino que busquemos la manera de que dentro de nuestros desarrollos como docentes, ellos vayan viendo lo bonito que es estar de manera presencial, pero también de manera virtual. Y verlo también, sobre todo con los más chiquitos, o sea, buscar esos juegos tal vez en los cuales pudiéramos implementar la tecnología y con los alumnos más grandes, pues poder en un momento dado hacer plataformas para poder hacer foros de discusión, ¿no? Y poder establecer el vínculo y que ellos vean que a lo mejor una clase pudiéramos salir un poco más temprano, pero en clase pudiéramos en un momento dado conectarnos por 10, 15 minutos para hacer una retroalimentación de alguna actividad que les hayamos dejado para la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado, espero que realmente consideren que esto nos pudiese ayudar, sobre todo como docentes, para fortalecer todo lo que nosotros pudiéramos proporcionarles, sobre todo a nuestros alumnos, para que la educación pues no se detenga. Realmente nuestro objetivo como docente es ese, que nunca se detenga la educación, que continuemos con ello, para que no tengamos que decir en un momento dado, nuestra educación se detuvo, culminó, aprendí lo que pude y hasta ahí me voy a quedar. O sea, no, me quedé con muchísimas dudas. Mi maestro no me ayudó, mi maestro no me guió, mi maestro no me comprendió, sino que ellos digan, mi docente o mi maestro realmente estuvo conmigo, me acompañó, me apoyó sobre todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y pues espero que sigan pasando un bonito día. Cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Pueden en un momento dado contactarme para ver en un momento dado qué otros temas son de su interés.